Boa noite. Produzido pelo EMERGE, Centro de Pesquisa em Produção, Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, sob coordenação do professor Adilson Cabral. O programa Comunicação em Movimento promove discursos sobre políticas de comunicação, comunicação comunitária, diversidade cultural, competência crítica em infocomunicação e ativismo midiático. Na produção, operação e condução da entrevista de hoje, eu, Jader Damasceno, doutorando em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense. A coordenação é do professor doutor líder do grupo EMERGE, Adilson Cabral, e a operação é dos colegas do PPGMC, Cíntia Freire, do doutorado, e Rafael Peixoto, do mestrado. Hoje o programa tem como tema comunicação, cultura e reflexões sobre o sensível e o espírito do tempo coletivo. E para essa conversa receberemos a professora Maria Paulina Souto Labert, que é doutora em estudos americanos, pesquisadora acadêmica, gestora e colaboradora internacional em políticas culturais, também é ex-diretora nacional de cultura no Chile e atualmente leciona políticas culturais no Departamento de História da Universidade de Santiago e também diploma em Patrimônio, Cultura e Escola do Governo, Universidade do Chile. Buenas noches, bienvenida, profesora María Paulina. Nos alegra mucho que nos acompañe en esta conversación. Gracias por su tiempo y espero que nuestra conversación sea productiva y amena. Comencemos nuestra conversa sobre la comunicación de la idea de cultura el subglobal. Gostaríamos que hablase un poco sobre eso. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación y trataré de hablar lento para que nuestros mayoritarios seguramente escuchas lusoparlantes puedan entender mi castellano. Comencemos nuestra conversación sobre la comunicación de la idea de cultura en subglobal. ¿De qué manera ustedes definen las crisis del modelo de desarrollo cultural en América Latina en comparación con el resto del mundo? Y como dicha, crisis revelan sus limitaciones y conflictos en la actualidad. Bueno, mira, yo creo que lo más importante es intentar situar la idea de la crisis como una oportunidad. Yo creo que en general las crisis tienen esa característica de generar condiciones de apertura hacia espacios, hacia otros mundos que a veces no son tan claros ni tan prístinos en términos de su emergencia, ¿no? Entonces lo primero es decir que yo me dediqué a estudiar procesos históricos en América Latina relacionados con cultura y especialmente con el vínculo cultura y desarrollo. Y lo hice retrotrayéndome lo más atrás posible en el tiempo, y la documentación con la que podemos reconocernos en términos históricos y culturales nos pueden trasladar hacia muy comienzo del siglo XX. Ya uno podría mencionar nombres como Rodó o como Martí, que están reflexionando a comienzos del siglo XX en América Latina sobre esta relación entre el rol de la cultura o de las culturas en el debate sobre el subdesarrollo de América Latina. Pero mi investigación más sólida ha estado relacionada con un momento muy importante en el continente latinoamericano que los economistas denominan como las décadas millonarias del continente. Y esas son las décadas de la post-Segunda Guerra Mundial. La década del 50 y la década del 60 son consideradas como épocas muy productivas y por lo mismo con una posibilidad de que los gobiernos desarrollen proyectos en áreas como consideradas como secundarias, como son las áreas de
las culturas, las artes y los patrimonios. Entonces, ese primer estudio a mí me permite identificar en varias décadas, desde mediados del siglo XX, los efectos sobre las políticas culturales. Después podemos hablar un poquito más de eso, pero lo que quiero hacer es contextualizar cómo ese estudio de carácter más histórico me permitió identificar a partir de la década de fines de los años 90 la emergencia de ciertas anomalías o de ciertas expresiones que a veces son minoritarias, pero que te ponen en alerta respecto de que podríamos estar viviendo un periodo en que se está generando una nueva crisis que sería la que estalló a fines de los 90 en América Latina y que tiene algunas otras expresiones como los estallidos o las llamadas primaveras de el 2019 que anteceden a la pandemia. Entonces, esta última crisis, la crisis del 2019, que además tiene expresiones en otros sures del planeta, en otros sures del mundo, como las llamadas primaveras árabes, por ejemplo, esta crisis tiene condiciones que, en mi opinión, tienen una data desde la década del 90 al 2020. Y serían expresión de la apertura de un nuevo ciclo histórico. Entonces, como todas las crisis, como partí diciendo, es una crisis la actual que establece ciertas condiciones favorables para el sector cultural que el periodo anterior de los 60 no tenía, o tenía de manera como paralela, porque uno podría decir, bueno, estaba toda la influencia, por ejemplo, de las transformaciones, de las agendas transformadoras, motivada fuertemente por la Revolución Cubana, y en paralelo estaban las motivadas por revoluciones culturales del tipo el hipismo, ¿no? Entonces no se juntan, no confluyen, no tienen un debate común en relación al desarrollo, la de las décadas de los 60. El Che Guevara es un ser que no se conecta con John Lennon, por decirlo en términos muy caricaturescos o simbólicos. Mientras que esta otra crisis, esta crisis de este nuevo ciclo, tiene un componente donde los debates sobre desarrollo no pueden dejar fuera cultura. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría, la primera cosa que te quiero plantear es esa. Creo que las condiciones en este ciclo del mundo de lo simbólico son muy poderosas, tienen una oportunidad donde, y con esto voy a cerrar una primera parte de la respuesta, donde el actor social más creativo en esta parte del planeta son los movimientos indígenas. Es decir, vamos a tener no solo en la actoría, digamos, una explicación interesante de por qué América Latina está hoy día siendo observada mundialmente, va a tener una explicación muy importante en las agendas renovadas que aportan en términos de contenidos, en términos de estéticas, en términos de pertinencia histórica en las comunidades indígenas, porque ya están influyendo en la crisis económica del 90, en lo que los investigadores de los enfoques de derecho denominan los nuevos constitucionalismos latinoamericanos. Entonces, por darte un ejemplo muy concreto, el enfoque del buen vivir o del buen morir incluso, que tienen aparejadas las agendas medioambientales, las agendas de el derecho a la eutanasia, la dignidad humana en todas sus dimensiones, las garantías de una infancia protegida, etcétera,
están relacionadas fuertemente con el enfoque que pusieron las comunidades indígenas peruanas, bolivianas, en la constitución respectiva colombiana y finalmente la constitución de Montecristi en Ecuador. Entonces, tú tienes un conjunto de componentes que cuando uno piensa indígenas o comunidades indígenas, piensa exclusivamente en tierras, por ejemplo. Profesora, ¿significa esto que las anomalías de violencias de los años 60 y 70 tiene alguna repercusión actualmente, directa o indirectamente? Completamente. Todas las agendas de memorias, por ejemplo, hoy día en América Latina están fuertemente marcadas por la deuda que tenemos con esa violencia con la que se respondió a ese periodo de transformaciones. Toda la gran gama de violación de derechos humanos en la última era de dictaduras militares en el continente están fuertemente marcadas por la doctrina de seguridad interior del Estado y tienen una vigencia completa en la geopolítica mundial hoy día. O sea, acaba de salir la agenda de seguridad de Estados Unidos y esta es la que está rigiendo las reacciones, digamos, de Europa en este minuto, de cómo se va a negociar la salida de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, es como unas versiones siglo XXI de la doctrina Monroe, y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos que se dedican a geopolítica mundial. Entonces, evidentemente las violencias de los años 60 y 70 en nuestro continente están ahí latentes porque son enfoques sofisticados respecto de viejas doctrinas como la de la doctrina Monroe, en el sentido que son mucho más eficaces. Entonces dejan daños directos sobre 3 o 4 generaciones de personas, ¿no? Y por lo tanto no las vamos a superar solo institucionalmente, ¿no? Entonces, sí, esas violencias tienen una presencia actual, pero piensa tú que las violencias contra los grupos indígenas tienen 500 años y están vigentes porque no las hemos sancionado históricamente como corresponde. O las violencias contra los grupos afrodescendientes, que son hijos de la esclavitud, tienen temporalidades, y es como si América Latina transitara con varios relojes, ¿no? Relojes temporales donde las violencias diversas, simbólicas y por lo tanto culturales, están aún latentes. Entonces no se retrotraen solo las violencias de los años 60. También tenemos otras... un corte. ¿Cómo pueden las políticas culturales ayudarnos a evitar que se repitan estos tiempos de violencia 70 y 70? Bueno, yo diría que el mundo artístico ha hecho su contribución más relevante en traer al presente la apuesta de la doctrina de seguridad interior del Estado. Es que la apuesta que hace la doctrina es que hay un enemigo interno y a ese enemigo hay que eliminarlo de la manera dosificada, que por supuesto en el caso de Brasil, por ejemplo, no fue nada dosificada. En el caso en general de la vertiente oriental fue brutal, ¿no? O sea, utilizaron el mismo nivel de violencia que utilizaban en Centroamérica. Pero cuando ya llegan a la parte del Cono Sur y a Chile, por ejemplo, está mucho más el sistema de terror, de atacar a tu propio hermano, porque en el fondo el que hay un enemigo interno y no solo externo, que pertenece a otra cultura, a otro país, al otro lado de la frontera, el ejército, etc. Cuando es interno el enemigo,
tú lo que haces es una lucha fratricida, es una lucha entre hermanos. Entonces el nivel de daño que hay ahí es un daño que está en el alma misma de los países y de las naciones. Ese daño está latente no solamente por los detenidos desaparecidos, los exiliados, los torturados, ¿no es cierto?, sino también en sus hijos y en sus nietos, es decir, al menos en 2 generaciones más. Y esa doctrina tiene la apuesta de que cuando se mueren los nietos, los hijos y los nietos de los directamente afectados, se va a olvidar, va a haber un manto biológico de amnesia o de olvido. El arte, en cambio, nos trae al presente el regalo de recordar a través del lenguaje de lo sensible, del lenguaje de las artes que interpela no a la cabeza, no a la racionalidad, no es como la narración del historiador, es una narración sensible, y esa narración multisensorial permite que esté absolutamente vigente y que no nos podamos olvidar biológicamente, producto de la muerte biológica de 2 generaciones, ese horror, ¿no? El horror de la... En el artículo El poder de los símbolos, un índice de convivencia para la valorización de los sensibles, ustedes proponen que estamos viviendo una revolución en lo sensible. ¿Qué significa esa expresión y cómo abre camino para la creación del índice de convivio? Bueno, eso corresponde a esa revolución de lo sensible, citando o parafraseando a Rancière, es producto también de un estudio muy prolongado y de un artículo que publiqué en enero del año 2014 en una cumbre mundial de cultura, que lo que hace es identificar los componentes que te mencionaba adelante, ¿no? Hay una dimensión del rol nuevo que empieza a cumplir la cultura y que está directamente relacionado con esta revolución digital, pero también con la distorsión en términos de estas temporalidades que hablábamos, ¿no? O sea, si antes podíamos citar con un nivel de familiaridad de 5 o 6 generaciones a autores de comienzo del siglo XX, hoy día la velocidad, la intensificación de la información nos obliga a que esas relaciones temporoespaciales nos abran a la pregunta de este acelerador de partículas que es la Internet, ¿no? Este exocerebro que genera aquello que distinguió un autor brasileño, que distingue, diferencia la globalización de la mundialización. Me refiero a Renato Ortiz, ¿no? En ese texto muy citado mundialmente que es El otro territorio, del año 98. Entonces la mundialización, dice él, es la palabra que tenemos que usar cuando nos referimos a este acelerador de partículas que algunos creen que va a homogeneizar todo en el mundo, a la manera de la tecnología de los computadores o de las tecnologías qué sé yo, hoy día de la robótica, hoy día de los drones en la guerra, etc. Y él dice, no, en cultura no va a ocurrir eso. Entonces la revolución de lo sensible fue la manera en la que yo pude, de alguna manera, recogiendo a muchos autores que nos estábamos resistiendo a esa idea de la homogeneidad de la globalización, y que en su primer momento fue
expresado en aquello que llamábamos las epistemias del sur, ¿no? Pero yo creo que eso ya está bastante superado, pero nos permitió levantar la bandera de las diversidades y, por ejemplo, hay documentos que incluso han sido motorizados fuertemente por los organismos internacionales de cultura como la UNESCO, nuestra diversidad creativa, por ejemplo, que es producto de una comisión internacional donde hay personajes como Ilia Prigonine, Premio Nobel de Química, Edgar Morin, o sea, los padres de la complejidad van a permitir que también continentes como África o América Latina, que hasta el momento, hasta los años 80, 90 incluso, son considerados en esta teoría del centro-periferia y por lo tanto siendo periféricos no son considerados como productores de ideas. En cambio, el giro de nuestra diversidad creativa pone fuerte énfasis en la generación de propuestas originales como las que te estoy mencionando, ¿no? Las actorías indígenas, donde en América Latina somos el continente millonario en preexistencia y prevalencia de culturas diversas, o sea, tenemos más de 522 pueblos vivos, produciendo y reproduciendo hace milenios directamente cultura. ¿Qué más claro que eso, no? Entonces hay una revolución de la redistribución mundial donde los sures del mundo están exportando ideas y pensamientos a diferencia de lo que fue hasta la década de los 70, que estábamos completamente colonizados a nivel de ideas, digamos, por el norte. Volviendo a tu punto, podemos decir que el acelerador de partículas puede ser comprendido como espíritu de nuestro tiempo. Yo creo que está por verse y creo que el mensaje más claro es que así como decía Ernesto Laclau hace mucho rato, Ernesto ya está muerto, Chantal Mouffe, que es su pareja y su compañera también de debate, él es de origen argentino, es un exiliado, es uno más de los muchos responsables de que las ideas del sur llegaran a los nortes del mundo, ¿no? Esas son de las cosas positivas de la dictadura. Ernesto Laclau tiene una frase que a mí me gusta mucho, él dice, estamos en una era en la que las palabras ya no dicen, es decir, hay que renovar la panoplia conceptual, hay que renovar las ideas porque necesitamos que digan algo, que tengan un sentido, que sean claras para describir este momento. Entonces, cuando tú me dices, este acelerador de partículas representa el espíritu de época, yo diría que sí, pero que la tarea no está concluida, que estamos en un momento en que tenemos un gran desafío, que es ponerle nombre a los fenómenos nuevos, que tenemos que seguir describiendo, no aburrirnos de seguir describiendo cualitativamente cuánto nos cabe de la propuesta de hiperculturalismo de Byung-Chul Han, que también es un personaje intercultural, ¿no? Byung-Chul Han es un personaje hijo de Corea y de Alemania, o sea, del Vaticano, de la filosofía occidental que es Alemania, ¿no? Pero combinada con, entonces es un cerebro como muchos de los que tenemos hoy día, que no solamente combinan y derrumban estas distinciones norte-sur, este-oeste, nos obligan a pensar transversalmente, nos obligan
y nos invitan a que no solamente sea un acelerador de partículas en tiempos de exocerebros o de interculturalidad mundializada. A mí también me gusta mucho un autor que habla... ¿Perdón? Mucho más camadas. Por supuesto, yo creo que hay una... dame un segundo que voy a cerrar, hay un ruido exterior que debe estar molestando ahí en la... te decía que creo que hay una necesidad de... primero de validar que ya se produjo este cosmopolitismo de la diferencia, donde tenemos una distribución, por ejemplo, de la población latina, que no tiene nada que ver con la geopolítica de los años 70. O sea, el segundo país con más población latina y que va a dirimir las próximas elecciones en Estados Unidos es el sur de Estados Unidos. Es decir, ahí hay una población que habla castellano y que son también lusoparlantes y que por lo tanto están modificando completamente las maneras en que circula el pensamiento. O sea, si Victorio Campo, Argentina, aristócrata, su lucha en la época que ella vivió era que nos traduzcan a los del sur de América Latina para que nos puedan leer los del norte, hoy día no hay ninguna necesidad de eso. O sea, ahora mismo estamos teniendo una conversación en dos lenguas, pero además hoy día el tema de comprendernos es sin fronteras. Entonces, es mucho más que un tema solo de movilidad de cuerpos. No sé si me explico. Nuestra conversación acerca del final, pero me gustaría saber qué camino sugeriría los estudiantes que desean iniciar sus investigaciones en la área de comunicación, cultura y política. Mira, a mí me parece que yo me siento una aprendiz nuevamente con mis estudiantes. Entonces, simplemente les voy a decir algunas de las cosas que yo considero que he aprendido en esta trenza entre cultura, artes, patrimonios y esta dimensión ampliada, digamos, hacia la cultura, hacia las comunicaciones y política, porque en general creo que está creciendo muy rápidamente en el mundo el interés por la comprensión ampliada de esta relación. Pero el precursor en el caso de América Latina fue un español exiliado la mayoría de su tiempo en Colombia. Y yo creería que Jesús Martín Barbero, a quien tuve el privilegio de conocer, Jesús Martín Barbero es un hombre que tiene una capacidad, voy a dejar entrar a mi gata, no molesta, ¿no? Creo que tiene una capacidad extraordinaria y yo te comentaba, si él estuviera vivo, sin ninguna duda estaría estudiando de qué van los podcasts, cuáles son los temas, los intereses, las estéticas, quiénes son los públicos que escuchan, en fin. O sea, la primera cosa que quiero decir es que nosotros tuvimos un precursor en esta relación políticas, culturas y comunicaciones, en un hombre muy adelantado, extraordinario. A mí me parece que es de los intelectuales más heurísticos, más creativos en el continente, y pensaría yo que a mí siempre me llamó la atención que él no suscribió a lo que la mayoría de nosotros hemos al menos participado en la producción de ideas en América Latina, que son
los llamados estudios culturales latinoamericanos. Otra vertiente que es como muy grande además, ¿no? La de los estudios culturales, en mi opinión, que también está muy alimentada por los exilios de las últimas dictaduras, nos aportan conceptos súper interesantes como para esta triada con comunicaciones y política, pero que tienen el dolor del enfoque postcolonial, están muy fuertemente marcados por una mirada que hoy día no es lo único que determina, justamente por lo que dije en la respuesta anterior, esta distribución que rompe las fronteras nacionales en todos los sentidos de la palabra y por lo tanto yo invitaría a los nuevos investigadores a mirar con mucha más flexibilidad las viejas categorías que nos pueden sesgar en observar fenómenos interesantes y que no se restringen al conflicto norte-sur. ¿Ya? O sea, el dolor del postcolonialismo nos puede impedir ver procesos muy interesantes que pueden estar ocurriendo en cualquier parte del planeta y que tienen todo que ver con las semillas del aporte latinoamericano y su creatividad. Entonces creo que el pensamiento tiene que ser más creativo. Yo lo último que te quiero decir es que creo que la relación arte, ciencia, tecnología vuelve a revivir a la manera del Renacimiento. Y eso hace que miremos el arte como una productora de conocimiento al mismo nivel que la producción académica. ¿Cuáles las funciones de relevancia, pensamiento crítico en las acciones de los intelectuales como de sociedad colectiva? Bueno, yo pienso que la idea, por ejemplo, de pensamiento crítico, la manera en la que en ese entusiasmo excesivo que hubo con Mayo del 68 y toda su intelectualidad francesa, en eso que llamamos, que después llamamos el postestructuralismo de matriz francesa, le dio una importancia que se expresó pobremente en términos metodológicos. Entonces, cuando decimos pensamiento crítico, ¿cuál es su traducción en términos pedagógicos? Yo siempre lo pregunto, y por ejemplo, cuando se impone el enfoque de la complejidad con Edgar Morin, una de las cosas que yo reclamaba más en la cooperación internacional era, bueno, pero avancemos en cuáles son las metodologías en el aula para que acontezca ese pensamiento crítico, porque recibimos en las universidades a jóvenes que vienen con 12 años de escolaridad de pensamiento positivista, es decir, traen sus cerebros y sus corazones completamente colonizados con un pensamiento repetitivo, memorístico, o sea, ¿cómo decodificas, deconstruyes, ¿no es cierto?, esa cabeza? Y no solamente esa cabeza, lo multisensorial. Entonces, yo no me quedaría con el pensamiento crítico ni con el pensamiento exclusivamente analítico pesimista. Yo creo que uno de los pasos y desafíos grandes son renombrar las cosas, ponerles nombres, atrevernos a inventar neologismos que nombren los fenómenos nuevos. No podemos seguir trabajando con las categorías de los años 70. Segundo, parte de esas categorías no pueden quedarse exclusivamente con el dolor más que legítimo de los temas pendientes, como las luchas indígenas, súper vigentes todavía, afrodescendientes o de los
de las dictaduras, de las últimas dictaduras militares. Creo que hay que contagiarnos con nuevos lenguajes y categorías, pero también con atrevernos a experimentar pedagógica y metodológicamente con las infancias. Creo que hay un tremendo desafío de conectar la academia con los niños y con los más jóvenes. Creo que ahí hay mucha más laboratorio de experimentación ocurriendo, y diría que, por último, hay que retomar un concepto que es sesentero, en realidad es del año 72, que es la desarquitecturización de nuestros espacios culturales. Desarquitecturización, es decir, salir fuera del aula, salir fuera del museo, salir fuera de la biblioteca, salir a la naturaleza. Creo que no tengo nada contra la arquitectura, me encanta, alucino, tengo miles de amigos, me encanta la arquitectura, creo que es maravillosa la cueva y la construcción y todo lo que implica y lo que simboliza, pero creo que es un momento en que la invitación para el desarrollo de aquello que se llamó el pensamiento crítico con la Escuela Crítica de Frankfurt debe ser renovado, y una manera muy, muy concreta es saliendo a educar a la naturaleza, con el diálogo con otras especies. Temos que falar da Cadeiras, né? Ganhar a rua, sair das arquiteturas. Temos uma pergunta, comentário no chat. Poderia apontar mais informações sobre sermos periferia subglobal? Estoy leyendo las culturas diversas que posibilitan una gran mercantilización del norte global y que postula los instrumentos que tenemos. Bueno, yo creo que la mercantilización es un veneno contemporáneo que se ha comido los mínimos máximos valóricos a los que habíamos llegado como especie humana. Y por lo tanto, este es un debate que trasciende a América Latina, sin ningún lugar a duda. O sea, no lo podemos dar solo atrincherado en la región latinoamericana. Tengo la gran esperanza de que el 20 de diciembre Brasil, acogiendo a la Unión Europea, logre que se firme el Tratado de Mercosur, porque eso haría que esto mismo que te estaba mencionando en relación a transversalizar y romper el mapa geopolítico en coordenadas norte-sur, este-oeste o incluso capitalistas, en fin, todas esas coordenadas que hay que reemplazar, pienso que nos reponen el debate que hemos tenido durante 30 años con los economistas. Hemos tenido una gran vertiente de trabajos, de investigaciones que hemos realizado con la panoplia de la economía, y a mí me puso muy en alerta porque yo fui una de las que traje críticamente el debate de todos los conceptos y todas las metodologías de la economía tengo que usarlas para estudiar a la cultura. Me niego. Entonces, por ejemplo, de las cosas que creo que logramos en las 2 décadas pasadas demostrar respecto de que el mercado todo lo regulaba y que el mercado y la mercantilización era el único criterio con el que la globalización podía medir las cosas, no era verdad. El ejemplo es uno. Hay una ley en la economía que es que la cultura se comporta igual que un bien de lujo.
es decir, como un diamante, por ejemplo. Entonces, la ley indica que cuando hay periodos de crisis, se deja de consumir cultura. Y que cuando hay periodos de bonanza económica, aumenta el consumo de este diamante que sería la cultura, porque es un bien de lujo. Y yo decía, no, ¿cómo va a ser un bien de lujo si tenemos tanta literatura que ha demostrado? O sea, hay un concepto que por Dios, que es capital cultural. A mí no me gusta tanto como concepto, creo que es un concepto que fragiliza dimensiones más blandas, digamos, pero entiendo que incluso tenemos un concepto que nos indica que no nos pueden analizar como un diamante. ¿Cómo vamos a analizar la cultura como eso? Y favorablemente vinieron un par de crisis que nos permitieron medir que no se comportaba como un diamante la cultura. Entonces, frente a la pregunta sobre el dominio, esto que nos hacen creer que todo está medido por las lógicas de mercado, no es verdad y lo hemos demostrado. O sea, la crisis del corralito en Buenos Aires, por ejemplo, en toda Argentina, nos permitió demostrar que no había una reducción de consumo del teatro en el Colón de Buenos Aires. La gente ya no podía comprar el mismo tiquete, no podía pagar por el mismo valor en una silla de primera fila. Y compraba las de arriba, las más baratas, pero nunca dejó de ir al Teatro Colón de Buenos Aires, porque ya se transforma en París. Lo mismo, en la última crisis del subprime, también pudimos medirlo. Entonces, hay que usar todo lo que hemos aprendido en estos últimos 30 años. El sector cultural y de las comunicaciones ha podido demostrar, incluso en áreas y con conceptos y con instrumentos de la economía, que no todo se maneja en cultura y en comunicaciones en la misma lógica que un bien. Y en una sociedad de los servicios, evidentemente, hay que además cuestionárselo teóricamente, ¿no? Nos estamos acercando al final, profesora. Agradecemos enormemente su contribución en la comunicación de movimiento del grupo de investigación NEMER. Finalmente, pedimos que nos deje uma mensagem final. Eu menciono onde podemos encontrar mais informações sobre suas investigações em rede. E, por favor, completa suas informações, contato de quem quiseres acerca de tu trabalho. Mira, yo creo que la invitación es a que hagamos de verdad de la interdisciplina y sobre todo de la transdisciplina una oportunidad para hacer autopsias culturales en nuestro continente, al menos en nuestros países o incluso en territorios locales. Yo creo que es demasiado importante en este momento la historia, es decir, que si bien hay que avanzar sobre esto que yo los he invitado a innovar en el lenguaje, en las categorías, en los enfoques, en las pedagogías, en derrumbar las murallas de la arquitectura para aprender o reaprender, también hay que aprender de atrás en el tiempo. Y estas autopsias culturales nos permitirían identificar en qué otro momento hemos sido capaces de parir esto que los alemanes denominan el espíritu de época. Lo hemos hecho en otros momentos. Hay otros momentos en el que este continente ha producido pensamiento original, pensamiento creativo, y no habíamos tenido la oportunidad de divulgarlo como hoy día ya lo tenemos, justamente porque podemos traducir automáticamente, etc. Así que mi mayor invitación es a que nuestra responsabilidad ética e intelectual como parte de la academia es que nos vinculemos muy fuertemente con el pueblo. Creo que esa categoría también hay que reivindicarla y que tenemos que traerla nuevamente
a nuestra responsabilidad en el quehacer intelectual. Lo hemos hecho, insisto, y es un momento en el que todavía no podemos identificar lo que están haciendo, pero yo tengo la absoluta convicción de que está ocurriendo y no podemos tener este rol de intelectuales beatrizarlo a los intelectuales de escritorio. Creo que tenemos que salir afuera. Muchas gracias, profesora. Nos vemos luego. Espero verte pronta y con salud. Igualmente, que estén muy bien. Un gusto. Gracias. Gracias por la invitação. Este quadro teve apresentação e operação, apresentação minha, Damasceno, operação do nosso querido Rafael Peixoto e coordenação do professor Dr. Adilson Cabral. Até a próxima, em breve temos legenda e até mais. Obrigada.